Hola gente, hoy David tiene una interesantísima charla con Martín García, más conocido por Tito, de Olympus, uno de los miembros del equipo OM System y conocedor en profundidad de todo ese ecosistema de cámaras, de fotos y de mucho más. Vaya a disfrutar muchísimo con sus extensos conocimientos, su sabiduría y su manera de comunicar. Bienvenidos a 12 pulgadas, el lugar donde verás, escucharás y aprenderás fotografía. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Fotografía en 12 pulgadas, este gran programa de fotografía que hacemos todos los jueves a las 8 de la tarde y que a la semana siguiente se sube en formato podcast en casi todas las plataformas que hay en la red. Nos apoya un montón si compartes todo esto que ves y te gusta. Chicos, primero disculpar a Carlos que no puede estar, que le han operado y está en casa pues tranquilamente descansando y hoy no va a estar con nosotros en el directo. Y hoy toca día de invitado, que se llama Tito Martín García. Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola David, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, un placer. Me alegro que hayas accedido a venir, porque la invitación fue hace tiempo ya, que lo estuvimos hablando, llevamos como sí. un par de meses por lo menos, y me alegro que hayas aceptado para venir aquí con nosotros y poder conocerte un poquito y saber a qué te dedicas y enseñarnos un poco lo que mueve, que es muy importante en el mundo fotográfico. Bueno, Tito Martín es madrileño, fotógrafo de naturaleza, aunque ya me ha comentado antes que tiene otras inquietudes que ahora nos contará, y es miembro y coordinador de formación del equipo OM System. Ya era hora que trajéramos una marca porque generalmente no hablamos de equipo. Por eso te propuse venir, porque hay mucha gente que le interesa. Hombre, sí, entiendo que sí, ¿no? Porque al fin y al cabo somos fotógrafos y al final la cámara, el objetivo, los accesorios, los trípodes al final no dejan de ser nuestras herramientas, ¿no? Y te quiero agradecer que me hayas invitado porque todo el mundo me conoce por eso, porque trabajo en OM System, en lo que antes era Olympus. Y bueno, también es darle un poco de voz a las marcas, porque yo siempre he dicho que el escuchar a las marcas y que las marcas se escuchen a los usuarios es la única manera de crecer y de que crezca la industria y que crezca la fotografía, ¿no? Los unos sin los otros no somos nada. Esa frase me la apunto. Bueno, a Tito le conocí en Aefona, fue en diciembre, y me encontré a Tito en el stand de OM System y estabas tú solo, no había ido ninguna marca más. Estas cosas a veces pasan. Es una pena, pero bueno, vosotros le pusisteis ganas y allí estabas tú trabajando. Yo soy socio de Aefona, además, o sea que yo trabajo para OM System, pero yo soy socio de Aefona hace relativamente poco, hace pocos años, pero yo colaboro con Aefona porque yo llevo un bagaje en la fotografía, en la industria de la fotografía llevo desde el año 89, llevo 35 años en esto ya, pero yo colaboro congresos de Aefona, diré congresos de Aefona en otras empresas, etcétera, desde su fundación prácticamente. Estoy muy ligado a Aefona desde entonces. Entonces, a ver, cuando hay un congreso de Aefona, además es siempre en diciembre, ahora estos años, siempre es durante el puente de la Purísima, ¿no? El puente de la Constitución. Y a mí, si van otras marcas o no, la verdad es que ni me lo planteo, porque incluso ahora comentaremos, ¿no? Un poco sobre cuál es la esencia de la marca o a qué nos dedicamos, pero estamos muy, muy orientados al mundo de la naturaleza, estamos muy enfocados en la naturaleza y en el Congreso de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza no podemos faltar. Pero bueno, yo creo que la gente que hacemos fotos agradecemos que haya también cosas así. Yo me acerqué, a verlo porque me interesa, aunque no me fuera a comprar nada ahora, de momento, de vista a un futuro, quién sabe, pero está bien, ¿no? Tocar las herramientas, verlas, que hay una persona como tú que tan amablemente me dijiste, coge lo que quieras, muévelo, sopésalo, pruébalo. O sea, llévatelo, pruébalo. Eso, no, llévatelo, no me lo dijiste, pero tocarlo allí y todo eso, pues quieras que no, ayuda mucho y... Sí, es que sabes qué pasa, que además Aefona, nosotros evidentemente como fabricante, como marca, pues tenemos que tener una presencia cuando hay eventos, cuando hay encuentros, donde hay fotógrafos, independientemente de la disciplina, pues evidentemente pues intentamos estar, ¿no? Pero además estar significa no es estar allí con un stand y venga, y el que quiera venir a verme, que venga a verme, porque además es un congreso, en concreto, pero en general, la fórmula de los congresos en los últimos años, sobre todo de pandemia para acá, yo creo que las ferias, lo que es feria como tal, ¿no? Feria comercial, han prácticamente desaparecido, sobre todo en nuestro sector, en el sector de la fotografía, pero los congresos donde hay ponencias, que hay charlas, conferencias, actividades, todo este tipo de cosas, están funcionando muy bien. De hecho, la semana que viene vamos a Barcelona al Fotoforum, que es otro de
los grandes eventos fotográficos que hay en España, uno de los más importantes de Europa, pero por eso, porque es un encuentro, David, en el que están los stands, están las marcas, pero hay salidas fotográficas al amanecer, al atardecer. Nosotros organizamos siempre salidas fotográficas, hay concursos, hay ponencias, hay más de 30 charlas. Oye, el interés y, digamos, el contenido es muy variopinto. En Aefona, por ejemplo, tiene mucho que ver, ¿no?, con la naturaleza, con la conservación, la sostenibilidad, la vida animal, etcétera, pero, por ejemplo, en Fotoforum hay de todo tipo de fotografía, viajes, retrato, publicidad, moda, e-commerce, hay de todo, es más multidisciplinar, pero la fórmula es muy similar. La fórmula es, vamos a juntarnos, porque todos somos importantes, usuarios, marcas, fabricantes, la industria y la fotografía la hacemos crecer entre todos, y es un punto de encuentro fantástico, y además disfrutamos mucho, que es de lo que se trata también, sí, ¿no? Y está muy bien que se lleve un poquito a lo que no es solo venta, no solo voy a vender, sino que también, como has dicho, vamos a hacer actividades, vaya a poder probar los equipos mientras estáis con nosotros, vamos a escalar, vamos a estar con vosotros, cualquier duda que tengáis, eso viene muy bien. No solamente, mira, esta cámara vale esto, si la quieres te la llevas, y si no, la dejas. ¿No? Un poco frío eso, yo creo que es como se hacía antes. Mira, esto es lo que tengo y... Sí, pero ha cambiado mucho, y la venta también es una venta mucho más técnica, es una venta mucho más asesorada. También es verdad que la industria de la fotografía ha variado muchísimo, ha cambiado mucho en los últimos 15 años, 12, 15 años. El panorama, con la irrupción de los teléfonos móviles y la desaparición de las cámaras compactas, prácticamente lo que es los fabricantes de cámaras de fotos, como pueda ser Olympus o M-System o el resto, ya prácticamente fabricamos cámaras de gama media alta, porque la satisfacción de la fotografía de diario para compartir, etcétera, está resuelta con los teléfonos móviles. Prácticamente hoy en día la fotografía es para aficionados, muy aficionados o profesionales. Sí, lo que nos pica el gusanito de verdad, ¿no? Exacto. Vamos a hablar un poquito de ti. Me gustaría saber, porque para mí es muy importante que una persona que está en el mundo de la fotografía, que trabaja en una marca, que se hace entender o que conoce la marca, también me interesa que sea fotógrafo. Me interesa que sepa de lo que está hablando. Yo me he encontrado, gracias, gente que está también en una posición como la tuya, pero realmente no son fotógrafos. Entonces, están hablando de lo que le explican. Oye, mira, tú tienes que decir esto de la cámara, pero no sabe casi lo que estás diciendo. Pero ¿cómo empezaste realmente en la fotografía? Sí, bueno, empecé quizá un poco por accidente. Es verdad que yo también siempre he estado muy ligado, mi trabajo en estos 35 años siempre ha estado muy orientado a la formación, a la técnica. He vivido muy de cerca el producto, ¿sabes? He vivido muy de cerca las cámaras, he vivido muy de cerca el laboratorio, he vivido muy de cerca los objetivos. No he sido un vendedor con una carpeta de ventas al uso, ¿no? Quiero decir, sin menospreciar a nadie, pero que mi trabajo siempre ha estado muy próximo al producto, ¿no? A la tecnología, etcétera. Y empecé prácticamente por accidente, porque yo soy ingeniero informático y era militar profesional, estuve 7 años en las Fuerzas Armadas y, bueno, y acabé los estudios, decidí que mi vida tenía que ser otra y me ofrecieron un trabajo en una distribuidora de fotografía. Y a diferencia, antes contábamos, ¿no?, que yo no he sido un apasionado de la fotografía y ahora trabajo en algo que siempre he soñado. Es verdad que cuando era adolescente o cuando en el instituto hacíamos acampadas, etcétera, el que llevaba la cámara era yo, pero que no vengo de generaciones de fotógrafos ni nada por el estilo. Pero sí que es verdad que la fotografía siempre, de alguna manera, me he dado cuenta con los años que siempre tenía una presencia bastante, o sea, tenía bastante presencia en mi vida. Y entonces, cuando empecé a trabajar en esta distribuidora, que distribuíamos material de laboratorio, equipamiento de laboratorio industrial, es decir, yo empecé con el tema de laboratorio industrial, laboratorio manual, cuarto oscuro, ampliadoras, todo este tipo de química, pero desde muy tempranito, desde el año 92, 93, yo ya hice mis primeras incursiones en la fotografía digital, porque éramos distribuidores de Kodak, y en aquellos años Kodak era el único fabricante de cámaras reflex digitales que había en el mercado. O sea, antes de que Canon y Nikon empezaran a fabricar cámaras reflex digitales, yo ya vendía cámaras reflex digitales de Kodak. O sea, y escáneres y tal. Fue la primera marca, Kodak, la primera que sacó cámaras digitales, sí, no lo sabía. Cámaras reflex digitales, sí. Depende de lo que se entienda por cámara digital, pero sí. De hecho, hay por ahí un prototipo de una cámara que hizo un desarrollador de Kodak en el año 74, 79 o por ahí, que era una cinta de cassette como sistema de almacenamiento, sí. Pero no, ya en serio, cámaras reflex digitales. La primera cámara reflex digital que entró en España la instalé yo en un periódico. Vaya, qué curioso. En el año 93. Y era ya como tal una cámara reflex, o sea, al uso. Sí, es que además es curioso porque se instalaban. O sea, era una maleta, O sea, era la Kodak DCS-100. Es una historia un poco larga, pero era una cámara de blanco y negro de 1,3 megapíxeles. Y la cámara era una cámara, físicamente era una Nikon F3, que era un ladrillo, una cámara súper robusta, muy de prensa en aquellos años, F3, pero con una conexión y un cable
cables, ¿tú sabes estos cables de teléfono de la Segunda Guerra Mundial, así en espiral, de antiguamente, los teléfonos estos de toda la vida? Pues iba con este cable conectado a un armatoste, que era iba en una mochila, y era un armatoste que era una especie, era un ordenador, era una unidad de proceso con una pantalla en blanco y negro, con un teclado. ¡Qué barbaridad! Y entonces las fotos iban ahí a un disco Winchester de 200 megas. 200 megas. 200 megas. Y entonces, claro, estaba pensado para fotógrafos de prensa, deportes, etcétera, para ir, por ejemplo, a los campos de fútbol y se quitaban la mochila, dejaban la mochila en el suelo al lado y hacían una foto y miraban en la pantallita a ver si había salido la foto o no. Esta fue la primera cámara y luego ya la cosa fue evolucionando y ya empezaron a venir las cámaras con tarjetas de almacenamiento, tarjetas PCMCIA que se llamaban, cámaras sin pantalla, ¿eh? Las primeras cámaras reflex digitales iban sin pantalla. Yo me fui al Dakar del 95 a cubrir el Dakar del 95 con equipos digitales y una cámara Nikon de película con diapositiva, y las dos cámaras reflex digitales que yo llevaba no tenían pantalla. Bueno, venías ya con el bagaje hecho de las cámaras analógicas, o sea que prácticamente no te hacía falta, estaba acostumbrado a eso. No es como si ahora no las quitan las pantallas, si ahora no las quitas estamos todos perdidos. Estamos perdidos. No sabemos qué estamos haciendo. La pantalla, nos morimos, entramos en pánico, de pánico. ¿Dónde está mi foto? Eso que me has comentado de que cubriste un Dakar, ¿que fuiste por algún periódico, alguna revista o algo? Yo he pasado por muchas facetas, ¿no? Y entonces antes comentábamos qué tipo de fotografía hago y evidentemente se me conoce más por OM System y por el tipo de fotografía que hago es muy de naturaleza, pero he tocado todos los palos, y la publicidad, la moda, pero siempre en el ámbito de la empresa, de la distribución, de la venta o de la formación, fundamentalmente de la formación y de la instalación. Y en aquellos años, principios de los 90, bueno, en la década de los 90, del 92-93 a finales de los 90, el sector que se digitalizó por excelencia, el primero, y además a marchas forzadas, y fue la prensa, periódicos, las revistas, sobre todo los periódicos de diario, la prensa deportiva y las agencias de prensa del corazón. Entonces, bueno, pues yo empecé ahí y ahí empecé a vender cámaras, a instalar y a formar a los fotógrafos para usar las cámaras digitales y transmitir las fotos desde cualquier rincón del mundo. Entonces, vendía Kodak, era fundamentalmente Kodak que se vendía, porque luego Kodak empezó a fabricar para Canon. Kodak compraba los cuerpos de Canon y de Nikon a Canon y a Nikon, y fabricaba cámaras Kodak con cuerpo Canon y Nikon, pero con sensor Kodak, con tecnología Kodak, etcétera. Y las primeras cámaras reflex digitales de Canon las fabricaba Kodak para Canon. Y era curioso porque había dos modelos de cámara que se vendían en prensa, que una era la DCS-520 de Kodak y la D2000 de Canon, pero era la misma cámara con distinto collar, pero las fabricaba todas Kodak, muy a los inicios, ¿eh? Y entonces en aquel momento Kodak quería que alguien fuese al Dakar, a cubrir el Dakar, las últimas etapas del Dakar, para probar las cámaras y porque íbamos con Al Sport, que es la editorial de Moto Verde, creo que Solo Moto, las revistas de motos. Solo Moto, sí la conozco. Pues dijeron, ¿quieres ir? Y dije, pues venga, pues vamos. Me preparé el equipo, los módems y tal, y me fui al Dakar y ahí estuve cubriendo el Dakar. De hecho, fui la primera persona en la historia que fue a un Dakar con cámaras reflex digitales y que transmitió fotos desde Senegal, desde el Lago Rosa. Por las primeras que Pero llegaron. fue también un poco por casualidad, quiero decir, porque me pilló. Al final en la vida es esto, ¿no? Estar en el sitio oportuno, en el momento oportuno, y la suerte consiste en eso, ¿no? En aprovechar las oportunidades, pues sobre todo porque las reconoces. Y entonces yo estaba muy metido. Éramos prácticamente dos empresas en toda España trabajando para la prensa, digitalizando la prensa, periódicos en aquel momento, o sea, El Mundo, El País, el ABC, El Sport. En Barcelona había otra empresa. Había una empresa en Barcelona, Artiserra, que no sé si te suena, y tenía un departamento de imagen digital, y yo estaba en otra empresa en Madrid, Jorge Domenech, S.A., y Tuset, y ahí estaba yo un poco liado desde el principio con las cámaras y los escáneres, las impresoras de sublimación, todo esto. Vaya. Yo creía que era un muchacho que estaba en un stand vendiendo cámaras. Bueno, ya peino canas por todos los lados, pero... Es un muchacho, hoy en día. Bueno, hemos comentado que tú has dicho que la gente te conoce por el hecho de que estás aquí en OM System y a tu tipo de fotografía de naturaleza, pero sé que tienes otras inquietudes, que te gusta también otros tipos de fotografía. Lo que te comentaba un poco al principio, ¿no? Que la fotografía como inquietud, de alguna manera, siempre me ha gustado, pero es verdad que yo entré a trabajar en la fotografía por accidente, como te comentaba, de alguna manera, pues por mi inglés y por mis conocimientos de informática, esta empresa me contrató para iniciarnos en la fotografía digital porque se veía venir. Y tuve muchísima suerte, además, porque de los primeros años viajé muchísimo, hice muchísima formación en el extranjero sobre gestión de color, captura digital, impresión digital, preimpresión, fotomecánica, todo esto, ¿no? Y la verdad es que fue todo un descubrimiento y para mí fue una experiencia brutal. Y hay muchísimos aspectos de la fotografía digital que siguen invariables y que siguen siendo la base, ¿no?
Y sobre todo también la base de la fotografía química, de la que se alimenta la fotografía digital, porque cambian las herramientas, pero los conceptos básicos son los mismos. Y cuando entré en Olympus, porque durante todos esos años trabajé en Kodak, trabajé en otra distribuidora en Madrid, yo en Casanova Madrid, Casanova Foto es uno de los grandes distribuidores en España, y abrió tienda en Madrid cuando yo trabajaba en Kodak y me ofrecieron hacerme cargo de la tienda de Madrid. Estuve allí casi 4 años llevando la tienda de Madrid hasta que me contactó Olympus, y en Olympus llevo 17 años, para 18. ¿Qué ocurre? Que yo había tocado prácticamente todos los palos y todas las disciplinas, porque igual que distribuíamos cámaras, distribuíamos material de estudio, iluminación, software, impresión. Además, nuestros clientes eran igual fotógrafos de publicidad que de moda, que de prensa, que de reportaje social, que de macro, que de producto, cámaras técnicas, cámaras de gran formato, todo el ámbito de la fotografía profesional. Y además, fundamentalmente, fotografía profesional es en lo que yo he estado más implicado durante prácticamente 20 años. También me gustaba ese tipo de fotografía, pero cuando yo entré en Olympus es una compañía, es una marca, y ahora más todavía, muy enfocada por el tipo de producto que tenemos, que está muy orientado a la naturaleza, ¿no? Y a la vida salvaje, y a la fotografía al aire libre, etcétera. Y yo vengo de un ámbito también muy, digamos, natural, porque aunque soy de Madrid, mi familia, mis ancestros son todos de Gredos, y para mí Gredos, la cordillera Gredos, los montes de Gredos son, pues eso, el patio de mi recreo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y entonces, claro, ahí es donde, digamos, se produjo la eclosión, ¿no? Y claro, evidentemente también conocí a muchísimos fotógrafos de paisaje, de vida salvaje, de avifauna, de descubrir el macro también en los últimos años, hace 8 o 10 años, y me di cuenta de que realmente este tipo de fotografía era la que más me llenaba, pero por 2 razones fundamentales. Una, no solamente por el resultado, las fotos que estamos viendo, sino porque me sirve de terapia, porque conjugo la fotografía y la vida al aire libre, porque me encanta el campo. Soy muy, muy, muy de campo. Ahí estoy. Soy montañero. Ahí estoy yo contigo. No soy tan montañero, no me gusta pegarme palizas, la verdad. Muy bestia, andando. Sí puedo dar un paso. Sí, además tuve la suerte de que cuando esos años que estuve en las Fuerzas Armadas, estuve en una unidad de alta montaña. Entonces, también, tú estás fuerte. Tú puedes llevar 30 kilos a la espalda e irte a hacer fotos al Everest. Estaba, ya voy teniendo una edad. Pero sí, sigo haciendo monte, sigo haciendo bastante montaña. Y me gusta tanto la fotografía como el hecho, como el proceso de la fotografía. O sea, el resultado para mí es importante, pero si no me llevo la foto, pero me llevo una buena experiencia, a mí también. A veces se nos olvida eso. A veces solo queremos tener la mejor foto posible en la cámara, pero se nos olvida el viaje, la gente con la que vamos. Mira, te voy a contar un secreto, y es, a veces, David, cuando evidentemente las fotos, tienes una idea de fotografía, ¿no? Y te puedes volver más o menos satisfecho, pero si no es del todo satisfacción y dices, podría haber salido de otra manera, es la excusa perfecta para volver. Claro. Siempre. No es que antes uno se enfadaba. ¡Cago en la leche! He perdido el tiempo. No. La gente no pasa nada. Si ha fallado algo, se vuelve otra vez y se soluciona el problema. Y ya está. Y se vuelve a vivir la experiencia. Que aunque no lo parezca, OM System está muy enfocado en la naturaleza, pero se puede hacer otro tipo de fotografía. No. Por supuesto. No se va a romper la cámara, se hace una foto en la ciudad, ni va a explotar, ni nada de eso, ¿no? No, ni mucho menos. De hecho, claro, una de las cosas que tiene muy bueno Olympus en su momento y ahora OM System es que son equipos muy livianos, muy ligeros. Sí, lo comprobé. Entonces caben en cualquier sitio, los llevas siempre encima, exacto. Entonces, además son muy discretos. Bueno, ahora después, cuando terminemos de ver las fotos, sacar la camarita que me has enseñado antes, porque... Sí, un poco ahora hemos anunciado una cámara el 6 de febrero y es una cámara precisamente... A mí me ha entrado por el bueno. Para el aire libre, pero ya nos acercamos un poco al entorno urbano, a la fotografía de calle, a la naturaleza, pero en entornos más urbanos. Y mira, ves, es que claro, es que tengo fotografías que no tienen nada que ver unas con las otras, porque no soy fotógrafo de nada y de todo a la vez. Es verdad que en la naturaleza me siento más cómodo. La fotografía anterior de las leonas, por ejemplo, para mí es una fotografía que tiene muchísimo significado, porque es la primera fotografía que hice no en mi primer viaje a África, pero sí en mi primer viaje a África para fotografiar vida salvaje. Esto es en Zimbabue. Me habían contratado para dar formación porque era una empresa de safaris, ¿no? de vida salvaje. Tiene presencia en varios países del cono sur africano. Entonces me contrataron para dar formación a los guías de Zambia y Zimbabue porque usaban equipos Olympus. Y entonces, pues nada, pues yo llegué. Era mi primer viaje a una reserva o a un parque nacional, el Parque Nacional de Juan G.
viaje a un campamento, el Invasa, y fue bajarme de la avioneta, porque son 4 aviones, el último avión es una avioneta, es una Cessna de 4 plazas, donde vas al lado del piloto. Fue toda una experiencia, ¿no? Que muchos fotógrafos de naturaleza viven, pero era mi primera experiencia en ese sentido, y fue bajarme de la avioneta, montarme en el todoterreno, y si me monto en el todoterreno y pongo la mochila al lado, lo primero que veo es esto. Esta es la primera foto que hice con el coche en marcha prácticamente. Entonces le dije le dije al conductor, para. Me dijo, si vas a ver muchas como esta. Digo, ya, pero es que quiero hacer esta foto. Quiero con ese fondo, con esos, quiero hacer esta foto. Y esta es la primera foto que disparé en mi primer viaje a Zimbabue. Por eso le tengo mucho cariño. Referente a lo que has dicho antes, que se me ha olvidado decirlo, has dicho que hace fotografías de todo. Carlos y yo a eso lo llamamos libertad, porque no está encorsetado. No, ¿sabes? Ya cuando te dedicas a la fotografía de pleno y parece que tienes un estilo propio, parece como que se encorseta, incluso se le puede llegar a coger manía y no disfrutarlo. Sí, es posible, ¿eh? Yo también tengo que dar gracias, David, a que trabajo en lo que trabajo y no me permite encorsetarme. Claro que tengo mis preferencias, por decirlo de alguna manera. Y, hombre, al cono surafricano y a estos sitios uno no puede ir todos los días. Pero también un poco me marca la pauta, afortunadamente, que trabajo en una marca, trabajo en una empresa en la que tengo que hacer fotos. Y hoy sale un objetivo macro y tengo que hacer fotos de macro. Porque tengo que demostrar y tengo que enseñar y tengo que explicar y tengo que argumentar y tengo que asesorar. Y mañana sale una cámara que es para street o para otro tipo de fotografía, y entonces me bebo esa disciplina y me empapo de esa disciplina. Y luego sale un tele y me tengo que ir a hacer fotos de fauna o de aves o de deportes. Para mí esto ha sido, y ahora que no nos oye nadie, la gran fortuna, ¿no? Mi gran suerte, y especialmente en los últimos 18 o 20 años, que es que trabajo en lo que más me gusta. O sea, lo que más me gusta ahora mismo es la fotografía, el monte y la gente. Y me paso el día haciendo fotos en el monte con gente. Bueno, lo hemos hablado antes del directo, antes de empezar. Te iba a decir eso, que si has logrado hacer de tu pasión tu trabajo, eso se consigue muy pocas veces. Muy pocas veces, sí. Y da gusto escuchar a una persona que sí lo ha conseguido. Y mucha envidia. Da gusto y mucha envidia. Bueno, es posible, sí, entiendo que sí, ¿no? Pero es que me considero muy, muy afortunado, muy afortunado. Mira, esta fotografía, cada vez que la veo me emociono. Porque, claro, al fin y al cabo, la foto, pues no sé si es buena o mala. No quiero quiero entender que la foto tiene profundidad. Esta fotografía, la original, el RAW, es negro. Pero negro que lo único que se ve es un cielo rojo al fondo. Y no sé si ha salido o saldrá después. La foto que yo estaba haciendo es la del atardecer, que es cielo rojo y el sol. Creo que salió antes, sí. Creo que la hemos pasado. Bastante atrás, sí. Ahora sí. la ponemos. Bueno, pues yo estaba explicándole a los guías de allí que estaban conmigo. Éramos un coche y en el coche íbamos 7. Iba yo con 6 guías, ¿no? De allí de la reserva. Y entonces yo les estaba explicando cómo hacer un time-lapse de atardecer. Entonces, y de hecho tengo un time-lapse que es justo cuando se ponía el sol, salía la luna por detrás. Entonces hicimos un time-lapse de puesta de sol y de salida de luna. Pero yo se lo estaba explicando y para hacer la fotografía del timelapse y que el sol fuese una bola de fuego, tenía que subexponer mucho. De hecho, el terreno es prácticamente negro. Pero yo estaba haciendo las fotos y teníamos varias cámaras en tándem, con trípodes y tal, pero yo estaba con mi cámara, estaba escuchando, pero apenas veía pelea, gritos, babuinos correteando, chillando. Y, ¿qué está pasando allí al lado de la charca, ¿no? Al lado del lago? Y entonces me fijé que había babuinos bebés que estaban peleándose y uno salió corriendo y había una babuino mamá, pero todo esto te hablo de en 3, 4, 5 segundos, 8 segundos, no más, que abre como los brazos. Entonces yo, claro, no pude cambiar la exposición lo suficientemente rápido, pero sí me dio tiempo a reencuadrar un poco justo en el momento en que la mamá le dice al niño, ven con mamá que no te van a hacer daño. Y es la mamá que le está levantando así en alto, en brazos, como diciendo, ya pasó el peligro. Y la foto estaba subexpuesta, muy subexpuesta, y cuando empecé a trabajar un poco con ella, que nada, levanté un poco así las curvas y tal, y vi la escena, porque yo prácticamente en la foto original solamente veía la silueta del bebé babuino. Sí, pero cuando ya vi a la madre con este gesto, para mí es la mejor fotografía del viaje. Y no sé si es, al fondo se ve news, al fondo se ve más fauna, o sea que se ve un poco de vida, puesta de sol, atardecer. Para mí esta foto, personalmente, claro, a quien la vea dirá, vaya mierda de foto, pero para mí es la mejor foto, es la foto del viaje. Pero que más que menos algo de ternura le va a dar. Pero yo la veo una foto muy bonita, me sorprende mucho. Bueno, no me sorprende porque sé que se pueden recuperar muchas sombras y muchas luces cuando hacemos fotografías
fotografía en RAW. Luego muchas veces nos centramos tanto en esto es un buen ejemplo, nos centramos tanto en la herramienta, en querer tocar valores enseguida, cuando podemos disparar y pensar solamente en la foto y luego ya en recuperarlo, porque tenemos un rango muy amplio. Si tú en un momento te pones a tocar diales, a tocar para dejar la foto lo mejor posible, igual te pierdes la escena. Efectivamente, es que para mí lo más importante en la fotografía y lo que he aprendido con los años, lógicamente la herramienta es importante, que enfoque rápido es importante, que trabaje esos saltos bien es importante, todo eso es muy importante y cuanto más mejor. Estamos de acuerdo, pero la fotografía tiene que contar historias, tiene que contar relatos y tiene que emocionar, porque alguien lo dijo, no hay nada más lamentable en fotografía que una imagen muy enfocada de un concepto muy confuso. Muy difuso. Es que estoy intentando... Sí, es que creo que fue Ansel Adams, pero no te lo puedo decir. Por cierto, el nombre de nuestro programa se llama 12 pulgadas por otra frase de Ansel Adams, que decía que la parte más importante de la cámara está 12 pulgadas detrás. No, son las 12 pulgadas que hay detrás. Depende, si eres muy cabezón será 14 pulgadas, pero vamos, al fin y al cabo, la persona que está detrás de la cámara. ¿Bien? Dice, yo no soy ningún fotógrafo referente, pero es que eso no quita que se puedan hacer buenos trabajos. Bueno, a ver, yo cuando me dijiste de venir al podcast, de venir al canal y hacerme una entrevista y hablar de mí o de la marca o charlar de fotografía, que en el fondo es lo que estamos haciendo, ¿no? También, pues eso, compartir y hablar de fotografía. Cuando me dijiste si te podía enviar algunas fotos y tal, claro, te pregunté, digo, oye, que si vamos a hablar de mi fotografía no es referente de nada. Yo puedo hacer fotografías más o menos correctas, llevo haciendo fotografías muchos años, pero a mí nadie me sigue por mis fotografías. A mí la gente me sigue porque soy Tito de OM System. Si no, yo no sería nadie. A mí me interesan, igual que tú como invitado, igual cuando hemos invitado a Adelina y a muchos que han venido aquí, más grandes, más pequeños, entre comillas, ¿no? Digamos como famoso o menos famoso. A nosotros que realmente nos interesa es la persona, al fin y al cabo. Nosotros hemos traído autores que no son muy conocidos y tienen unos trabajos estupendos. Y lo que nos gusta, claro, yo estoy acostumbrado, David, tampoco es que me hagan muchas entrevistas, ¿no? Pero evidentemente yo soy una persona que en el sector de la fotografía se me conoce porque trabajo en OM System, entonces lo normal es que me pregunten por la trayectoria de la marca, la trayectoria de la compañía. OM System, Olympus tiene una historia fascinante. Yo soy un enamorado de la historia de esta compañía, pero siempre digamos que las entrevistas que me han hecho, 2 o 3 que me han hecho, han ido un poco en esta línea, ¿no? Un poco como representante de la marca. Entonces cuando me dijiste bueno, pero vamos a hablar de fotos, mándame unas fotos, y claro, me dio un poco de vértigo porque decir, a ver, si es que yo en el fondo estas fotos, claro que me gustan y intento formarme mucho en fotografía y tengo una biblioteca muy grande de fotografía, tanto de técnica como de libros de fotografías de autores que solo muestran fotografías porque intento inspirarme en fotografías, ¿no? Tengo libros de los dos aspectos, pero me parece muy necesario que aparte de que tengas libros que te expliquen el triángulo de la exposición y que te expliquen cosas técnicas o cómo procesar el RAW en Lightroom, etcétera, entiendo que es muy importante educar el ojo viendo fotos y viendo pintura, por ejemplo, ¿no? Viendo arte. Sí, o viendo a cursos, formándose, cualquier cosa que nos haga avanzar. Exacto. Y sí, a mí vamos a empezar enseguida a hablar de equipo, de tu marca. Me gustaría conocer que nos contara un poco de la historia de OM System, porque si dices que es interesante, yo la quiero escuchar. Es muy interesante y a mí personalmente me fascina. OM System, nosotros somos OM System desde el año 2021. Bueno, sí, Olympus en el año 2021, en el 2020, en plena pandemia, Olympus anunció que vendía la división de imagen. Después de un montón de décadas, era una compañía que empezó siendo una corporación óptica, microscopios, cámaras, etcétera, y después fueron incorporando medicina, endoscopia, todo, y terminó siendo, en los últimos años, siendo una compañía fundamentalmente médica con una división de imagen de fotografía, ¿no? El caso es que en el año 2020 anunciaron que vendían la división, no me quiero entretener mucho en esto, pero entonces se crea una corporación nueva que es OM Digital Solutions, que es la empresa para la que trabajo yo ahora, y OM System es la marca del producto, o sea, nuestras cámaras son OM System lo que sea, nuestros objetivos son OM System Micro-Zuic o lo que sea. Entonces, este es el pasado más reciente y ha sido una labor y un trabajo durante 4 años difícil, duro, porque se juntó fue la tormenta perfecta, David. La pandemia y que nos venden. Todo el mundo dijo, ya está, han cerrado. Buscaron la vida. Exacto, pero nada más lejos de la realidad, ¿eh? Lo cogimos con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Los que compraron el fondo de inversión también apostaron muchísimo. Piensa que se vendió absolutamente todo. O sea, no es que vendieran empleados, fábricas, stock, productos, patentes, todo. Servicio técnico, operaciones, todo, a nivel mundial. Pero antes de esto, lo que te quería comentar, así, a modo de como historia, Olympus es uno de los grandes de la fotografía y ha aportado muchísimas cosas a la fotografía, porque además fue muy revolucionario en momentos muy, muy puntuales
puntuales, ¿no? Mucha gente me ha escuchado, ¿no? Tanto en algún evento así público online como en privado. Hay una figura, que no es que lo diga yo, que está mundialmente reconocido, que se llamaba Maitani, Yoshihisa Maitani, que fue un ingeniero, que fue el que cambió la vida a Olympus. Tiene una historia muy particular, pero fue el que creó OM System, fue el que creó las Olympus Pen, fue el que creó los objetivos OM System, fue el que creó un concepto de cámara que aún hoy seguimos trabajando en el mismo concepto. Portabilidad, facilidad de uso, manejabilidad, poco peso, llevarla siempre encima. Y era un señor muy vocacionalmente muy de fotografía. Su obsesión era hacer una cámara Leica que pudieran comprar los pobres. Por aquello de resumir. Sabía lo que quería, porque sí, lo tenía muy claro. Usuario también. Sí. Y esa cámara es la que dio luz verde, digamos, pistoletazo de salida a la marca OM System y a los objetivos Zuiko de OM System. Y siempre como muy revolucionarios, muy rebeldes, ¿no? Como muy el sensor más pequeño. Nosotros sí. Es verdad, todo el mundo quiere full frame, cuando son más grandes, más... No, chicos, pues claro, pero al final... Y APS-C, ¿no? Efectivamente, no, APS-C no. Nosotros somos 4 tercios, micro 4 tercios, nada más. Pero bueno, es que nada es perfecto ni todo es para todos. Entonces, micro 4 tercios existe y si no existiese, alguien tendría que inventarlo. Igual que existen teléfonos móviles, igual que existe APS-C, igual que existen cámaras de medio formato, igual que en el momento de la película había formatos de película más grandes y formatos de película más pequeños. De hecho, te confieso que a mí full frame, lo que es el nombre, no digo las cámaras con sensores de 24x36, evidentemente me apasionan como cualquier sistema y como la fotografía en general, pero el iluminado que decidió llamarlas full frame, cuando lo hay más grande, se coronó. O sea, porque además al final no deja de ser esto, y mucha gente lo comenta y la gente se ríe. Digo, a ver, full frame, o sea, marco lleno o fotograma completo o fotograma lleno son todas. No, lo del factor de recorte es otra de las aberraciones de la fotografía, ¿no? No, es que tiene un factor de recorte 1.5 o 2. No tiene ningún factor de recorte. O sea, nosotros cuando trabajábamos con película, si tenías película de paso universal de 24x36, ¿alguna vez hemos dicho que tenía un factor de recorte con respecto al medio formato, al 120, o un factor de recorte con respecto al 912 o al 1318? No. O sea, cada sistema tiene su idiosincrasia y tiene su tamaño de sensor o su tamaño de película. ¿Qué ocurre? Y aquí, claro, los grandes o quien lo decide o quien tiene el altavoz más grande, pues al final termina llevándose el gato al agua, ¿no? Entonces se llaman formato completo o full frame porque alguien ha decidido que el tamaño estándar o universal es 24x36 como lo era en película. O sea, la cosa más absurda en la historia de la fotografía digital desde mi punto de vista. No hay cosa más absurda. ¿Por qué? Porque ni es el formato más popular, porque en su momento, cuando trabajábamos con película, hacemos fotos con película, la película de 24x36 quizás sí era el paso universal porque era el que más gente usaba, pero el full frame no es el que use más gente. O sea, ¿por qué 24x36 en un sensor es full frame y por qué 4 tercios no es full frame? O APS-C no es full frame. O los sensores de la Fuji GFX no es full frame. Todo es full frame. O sea, aquí nadie recorta un trozo del sensor para sacar un trozo de foto. No, todos los sensores son de formato completo, todos. Pero bueno, alguien decidió en su momento, y esto algún día, si quieres hablamos de ello largo y tendido, alguien decidió en su momento que el 24x36, que en película tenía sentido, porque Oscar Barnack, que trabajaba en Leica, de la película de cine de 18x24 unió 2 fotogramas y se inventó la película de 24x36, alguien decidió que eso, en los sensores y en la era digital, también tenía que ser el sensor en tamaño y proporciones, tenía que ser lo mismo. Claro, y tiene un porqué. Y con esto no intento, o sea, con esto no estoy batallando contra nadie, ¿eh? No, pero toda información pero que es muy interesante. Lo que me parece absurdo, y bueno, absurdo no, o sea, lo que me parece absurdo es que se llame full frame. Lo que no me parece tan absurdo quizá es que un formato de sensor de 24x36 haya sido el que haya de alguna manera triunfado, de alguna manera se haya adoptado como un formato universal o el formato que tiene que tener todo el mundo, y si no es que tienes un sensor más pequeño. ¿Por qué? Porque las primeras cámaras reflex digitales, y ahora me remonto a los años 90, te vendían cámaras reflex digitales aprovechando las ópticas que había entonces. El primer fabricante en la historia de la fotografía que dijo, pasamos a hacer fotografía digital, entonces ahora pasamos a hacer fotografía con sensores, y si queremos tener cámaras con óptica intercambiable basada en un sensor, nos lo inventamos desde cero, y el primer fabricante que hizo eso fue Olympus con el E-System y con la primera cámara E1 en el año 2003. Fue el primer fabricante y sacó una cámara y una batería de objetivos para esa cámara. No eran rehenes de un sensor anterior, perdón, de un sistema anterior. Y insisto, David, que nadie me malinterprete que no estoy diciendo nos han engañado. No, pero la historia
la historia y la trayectoria ha sido, ¿usted qué tiene? ¿Tiene una Canon EOS no sé qué? ¿Tiene una Nikon F no sé cuánto? Es muy bien. Quédese con los objetivos, que le vamos a dar una cámara reflex digital, que los objetivos le valen. Y quizá no se podía haber hecho de otra manera, no lo sé, porque también es verdad que al final esto tiene que ser paulatino, etcétera, pero esa es la historia de la fotografía, esa es la historia de la transición de analógico a digital en cámaras de óptica intercambiable, y luego si quieres entramos en el tema del sin espejo o con espejo. El tema con espejo, sin espejo es algo que a mí de momento no me convence para nada. Pero esto no es, David, esto no es opinable, ¿eh? Quiero decir que esto fue así, esto es así. No sé, ver, y evidentemente luego, pues objetivo, con perdón, pero los fabricantes se han ido adaptando y evidentemente, y ahora hay objetivos que son expresamente digitales para sensores digitales y hay sistemas que ya son enteramente digitales, como pueden ser los sistemas R o los sistemas E y alfa de Sony. O sea, todos los sistemas hoy en día se pueden considerar que son digitales 100%. Pero quien lo hizo desde el primer momento diciendo portazo a lo anterior y vamos a sacar un sistema nuevo desde el minuto 1 fue Olympus en el año 2003, hace 22 años. Todo basado en lo digital. Totalmente. Que la óptica funciona. Desde el primer tornillo. Funcionar todo. La otra manera de trabajar, del que pudieran mantener los objetivos, yo creo, o lo veo un poco comprensible, porque unas cámaras en aquello entonces digital valía un pastón. Yo he visto cámaras digitales de hace mucho tiempo que son de plástico horrenda y le costaron, cuando me dicen, esto me costó 200.000 pesetas o 300.000 pesetas. Digo, ¿qué dice? Vamos, un dineral. Y tiene sentido. Pero tiene sentido, pero vuelvo un poco a por donde ha surgido el tema, ¿no? Lo de full frame. Lo de full frame me parece una aberración, llamarle full frame a un sensor, como si los demás no fueran full frame. Puede ser que fuera marketing. ¿Sabes qué pasa también? Y yo también me pongo en la piel de los fabricantes y de la industria, que nos tenemos que hacer entender, porque yo recuerdo que fue un auténtico drama cuando salieron las cámaras sin espejo, las primeras, que fueron Olympus y Panasonic, y después vino Fuji, después vino Sony, después Canon, después Nikon, en este orden más o menos, pero sin duda, Olympus y Panasonic fueron los primeros. No sabían cómo llamarlas, porque las reflex eran reflex y las reflex digitales eran reflex digitales, pero claro, las cámaras sin espejo ya no eran reflex, porque ya no tenían espejo. Y recuerdo que hubo debates, pero debates de no podemos decir sin espejo porque decir sin implica que le falta algo. Entonces, como le implica algo, puede producir rechazo en el mercado. Todos los usuarios, si dicen sin espejo, van a pensar que es peor que con espejo. Entonces hay que buscar, le llamaron CSC, o sea, CSC era cámaras de sistema compacto, Compact System Cameras, le llamaron EVIL, Electronic Viewfinder Interchangeable Lens, o sea, cámaras de visor electrónico con óptica intercambiable. Al final, mirrorless, al final sin espejo. Porque sin, al final, se ha descubierto con el tiempo, los humanos adoptamos los términos que se usan. Entonces, cuando dices sin espejo, y todo el mundo te entiende. No tengo una cámara CST, no tengo una EVIL, pues suena a demonio. Exactamente. Entonces, una cámara demoníaca. Pues, oye, perdona, es que sin no es malo, sin grasa no es malo, sin alcohol no es malo, sin espejo no es malo. Es diferente. Sí, bueno, son nomenclaturas que van sacando. Yo me acuerdo del boom del full frame, que como has dicho antes, que es que si no tenían una full frame no eran nadie. A ver, vaya a parar. Sí, y a ver, y yo reconozco que, un sensor más grande tiene sus ventajas, pero no es para todo el mundo. Un sensor más grande tiene ventajas y tiene inconvenientes. Y un sensor más pequeño tiene inconvenientes y también tiene muchas ventajas. Yo tengo dos cámaras con sensores diferentes y a cada una le saco el rendimiento que toca y tienen cosas buenas y cosas malas, como estás diciendo. Claro que sí. Realmente importante es conocer el equipo que tiene, el sensor que tiene y para qué lo va a usar. Por lo que abogo y lo que defiendo y lo que intento argumentar siempre es qué tipo de fotografía haces, dónde vas con tu fotografía, qué necesitas. O sea, intentemos analizar, porque a lo mejor un sensor más grande te va a penalizar más que beneficiar, o no, a lo mejor te va a beneficiar. Por eso tiene que haber cámaras micro 4 tercios y teléfonos móviles y APS-C y full frame y medio format. Claro, todas son necesarias, porque igual que hay coches todoterreno y utilitarios y camiones y furgonetas de reparto, todos tienen ruedas, pero cada uno hace su función. Pues yo creo que este es el gran debate y yo creo que evidentemente sí que hay un mensaje desde un punto de vista de marketing y comunicación, que es decir, tengo un sensor grande o un sensor full frame que además sin espejo es sinónimo de última tecnología, porque cuando había fabricantes que tenían cámaras reflex digitales de formato completo pero no eran mirrorless o no eran sin espejo, como que les faltaba un argumento porque no habían terminado de dar el salto, pero hoy en día
día decir, tengo full frame y tengo sin espejo, pues evidentemente es un mensaje muy, muy, muy potente, ¿no? En OM System, en Olympus, todavía hay quien dice, pero tenéis un sensor pequeño, ¿no? Bueno, depende de para qué, ¿no? Depende de para qué, puede ser un sensor pequeño, o puede ser un sensor grande, o puede ser un sensor perfecto, ¿no? Entonces, por eso yo defiendo siempre el entrar un poco en detalle. Antes hablábamos también de la venta de cámaras. A ver, hoy no se venden cámaras por palets, ni se venden cámaras como commodities. Hoy la venta es más asesorada. Afortunadamente vivimos, para algunas cosas no tan bien, pero para otras cosas es fantástico tener tanto contenido, gente preparada o gente que te informe, ¿no? Gente que te informe si te sabes informar o bebes de las fuentes adecuadas, ¿no? Porque mira, yo el otro día también le llamé la atención a un medio, un blog con muchísimos seguidores, que hablando de la historia de la fotografía, pues que hablando de la historia reciente de la fotografía digital, decía, no, es que los APS-C, los sensores APS-C se han popularizado a raíz de que los sensores full frame o de formato completo, que han sido los que han popularizado la fotografía digital, pues para hacer cámaras más pequeñas luego se inventaron los APS-C y dije, no señor, el APS-C llegó mucho antes llegó el APS-C que el sensor de formato completo. El sensor de formato completo llegó cuando las cámaras digitales reflex ya llevaban 10 años en el mercado y no tenían formato completo de 24x36. Pero por eso a veces, yo no sé si esto es relevante o no, pero es desinformación, hombre. No, lo comentamos muchas veces, Carlos y yo, que tampoco nos tienen que hacer caso a nosotros. O sea, todo lo que se comenta aquí, todo lo que hay en Internet lo tenemos que corroborar. Claro, sí, yo creo que es importante, ¿no? Contrastarlo, porque además no cuesta nada, quiero decir que... Tampoco decimos las cosas como deben de ser. Oye, para nosotros la fotografía es libertad. Entonces... Efectivamente, si esto es un lenguaje de expresión, o sea que... Efectivamente. Sí, siempre está bien que si vemos algo que de lo que estamos seguros y conocemos, como en tu caso aquí, que conocía el tema de los sensores. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿sabes? Exactamente, pero el caso es que lo sabes. Claro, lo he vivido en primera persona. Y dar un dato más verídico de otro, oye, le está haciendo dos favores. Uno, en este caso, el del blog, personas del blog que está aprendiendo, está rectificando, y luego las personas que lean eso van a aprender un dato verídico. No se van a, como desinformar. Sí. De hecho recuerdo, David, y además lo recuerdo como en algunos casos un drama, el tema de cámaras reflex digitales de nuevas, ¿no? Kodak, Canon, Nikon, y quien utilizaba las ópticas que ya tenía. Y esto me lleva también a un tema de nomenclatura de ópticas, ¿no? De longitudes focales, etcétera, porque al final ellos tenían los objetivos que tenían, pero como los sensores eran más pequeños que la película, se les convertían las ópticas en más teles. Exacto. Multiplicaban la focal por 1.3 y por 1.5, que aquí sí que de aquí venía lo del tema del factor de recorte. Pero el factor de recorte tenía sentido cuando tú estabas trabajando en analógico, con película, con un tamaño, y venías acostumbrado, si tú tenías un 70-200 de Canon, pues tú estabas acostumbrado a un ángulo de visión, y luego resulta que ponías el cuerpo de una cámara digital que tenía un factor de recorte, y decías, joder, mi 70-200 se ha convertido en un 120-350. Sí, bueno, eso sigue pasando con las cámaras PSC, si le pones objetivos diseñados para full frame, por ejemplo. También tienes que tener en cuenta eso. Pero cuando tú tienes un mismo sistema que además puedes hacer el recorte en la cámara, sí tiene sentido. Nosotros tenemos un sensor que tiene un tamaño y unas proporciones X y tenemos un teleconvertidor digital en cámara que hace un recorte de la foto, un recorte en el sensor. Eso sí es un factor de recorte. Pero que nosotros tengamos, por ejemplo, un 300 milímetros con un ángulo de visión equivalente a un 600 milímetros no es un factor de recorte. A nadie se le ocurre decir, tengo un teléfono móvil, tengo un iPhone o tengo una cámara digital compacta con un factor de recorte. No, nunca hemos dicho eso. Tú tienes un teléfono móvil y a que nunca te has preocupado de ver cuántos milímetros, la óptica me refiero. A lo mejor la óptica tiene un 8 milímetros, pero ese 8 milímetros es equivalente a un 80 milímetros. Al final, como toda la vida hemos hablado, ópticamente, cuando hablamos de ópticas, y sí que existía un paso universal en película y había unos ángulos de visión, un modo de mirar muy concreto durante décadas. Tengo un 50 milímetros, tengo un 70-200. Teníamos muy interiorizado lo que veíamos, ¿no? Pero eso no quiere decir que un 70-200 milímetros en nuestro sistema vea igual que un 70-200 milímetros en un formato completo. Lo que tenemos que hacer es empezar a hablar de ángulos. Tengo un objetivo con un ángulo de visión de 40 grados y me dan igual los milímetros. 40 grados serán 40 grados en cualquier sistema, pero esto es muy difícil. Pues estoy viendo ya todo el mundo con una regla, ¿sabes? Con un cartabón delante de la cámara, a ver cuántos grados, un metro, a ver cuánto, calculando los grados que pillas tú. Bueno, pero es información que viene en los datos de los objetivos
objetivos Eso es es verdad, información eso que es verdad. viene. Sí, sí, sí. Exacto. Pasa que no solemos mirar. Mira, es una de las preguntas que tengo yo aquí para ti, porque esto es muy importante, y la voy a enlazar con esto de los datos que nos vienen con los objetivos o cuando estamos buscando información cuando nos compramos un objetivo, que es el tema de los manuales. ¿Tú crees que es importante, porque eso aquí a toda la gente, leerse el manual de la cámara mientras la usa o incluso antes de usar la cámara? Me parece fundamental, me parece fundamental. Me parece que... Nosotros no nos creen. Digo, que lo diga una persona que sabe más que nosotros. Sí, sí, sí. Y... No, a ver, no, tampoco sé más que vosotros. Pero bueno, yo me dedico a la formación y David, sí, me parece fundamental, me parece clave leerse el manual. Y te voy a decir por qué. No para memorizarlo, los manuales, por desgracia, algunos están hechos que habría que colgar al que lo... Nosotros tenemos manuales que tienen 600 páginas, pero las cámaras tienen muchísima computación, tienen muchísimas combinaciones, tienen muchísimas cosas. Ahí me hacen muchas veces preguntas que la respuesta está en el manual, ¿no? De incompatibilidades de una función con otra o lo que sea. Yo no digo que haya que leerse el manual y aprendérselo de arriba abajo para luego poderlo recitar de memoria, pero si tú en tu manual, tu cámara te dice, o sea, el manual de tu cámara te dice que si pones determinado objetivo te puede hacer una tortilla de patata con pimientos verdes, lo digo para que me entiendas la tontería, ¿eh? Tú seguramente a tu cámara nunca le pedirás una tortilla de patata con pimientos verdes, pero si un día estás en el monte y te da hambre, sabes que tu cámara hace tortillas de patata con pimientos verdes. Y esto ahora ya lo llevo a algo en la práctica. Si tú te lees el manual, te sonará todo lo que hace tu cámara. Sí. Entonces, cuando algo pase o cuando tú quieras hacer algo, dices, sé que mi cámara lo hace, pero no sé cómo. Y entonces te vas al manual o buscas quien te lo explique o te buscas la manera de sacar la solución. Pero sabes que tu cámara lo hace, lo que no sabes es cómo. Yo me leo todos los manuales de las cámaras y algunos varias veces. También, entre otras cosas, me pagan por ello, pero sí, me parece muy, muy importante. Sí, es fundamental conocer la herramienta que llevamos. Y como tú dices, no hay que sabérselo de pe a pa, pero con un repaso se nos quedan cositas, se nos quedan conceptos que igual no vienen dentro de unos meses. David, yo te diría también que, o sea, rompiendo una lanza también, ¿no? En favor de los usuarios, entre los cuales me incluyo, ¿no? A veces nos compramos una cámara como nos compramos cualquier cosa por unas cosas muy concretas, ¿no? Imagínate que dices, la OM1 Mark II de Olympus, de OM System, me la voy a comprar porque es que me encanta cómo funciona el apilado de enfoque de la cámara, porque hago macro y además tienen un macro fantástico por la razón que sea, ¿no? Para macro. Pero la cámara tiene otras muchas cosas que no son de macro. Para paisaje, el disparo de alta resolución, el enfoque a las estrellas, un montón de cosas. Pero que no la has comprado por eso, con lo cual eso lo dejas un poco aparcado diciendo, bueno, a mí eso no. Pero un día te da por hacer paisaje o te da por hacer otro tipo de fotografías. Si te has leído el manual, sabes que tu cámara hace eso, sabes que tu cámara tiene filtros ND o filtros ND graduados, sabes que tiene otras funciones que no te la compraste por eso, pero si un día te da por hacer ese tipo de fotografía, por lo menos te sonará. Yo un caso que tuve hace no mucho con un compañero que íbamos a hacer un timelapse. Pues mi cámara no tiene para hacer los timelapse. Él no lleva mucho tiempo y me dijo, oye, yo no puedo. Y llevo una Nikon. Me suena que tu cámara tiene un intervalómetro integrado. Vamos a buscarlo porque creo que sí que puede. Y bueno, súper contento porque pudimos hacerlo porque lo tenía. Un timelapse. Esto es muy sencillo, te hubiera enterado. Y no. A veces, como nosotros también tenemos nuestro canal de YouTube y nuestros canales de divulgación, etcétera, a veces nos hacen preguntas sobre cosas de, oye, mi cámara tiene esto, o mi cámara tiene lo otro, y que en el fondo también está bien, ¿no? El tener estos canales de divulgación, pero por volver a la pregunta, sí, me parece que leer el manual es fundamental. Bueno, yo creo que me enseñes la cosita esa que me ha enseñado antes, la camarita, ¿eh? Porque yo digo que a mí me ha encantado, ¿eh? Mira, sí, esta es la última incorporación a la familia, la OM3. De hecho, la OM3 ha nacido con un espíritu muy callejero, muy de llevar siempre encima. Nuestro buque insignia es la OM1 Mark II, que también la tengo que tener aquí, ¿vale? Esta es nuestra cámara más potente, ¿no? A nivel computacional, a nivel de todo, velocidad de enfoque, tiene un montón de cosas, ¿no? Vale, pues esta cámara tiene el 98%, 99% de cosas que tiene esta cámara. Pero si tú te fijas, ergonómicamente es muy distinta, no tiene el grip que tiene esta, porque está pensada no tanto para fotografía tan extrema o salvaje o de fauna o de deporte extremo, etcétera, sino un poco más para fotografía más creativa, porque los diales van de otra manera y aquí tiene un dial, fundamentalmente este dial y este dial son la clave de que esta cámara sea muy distinta a aquella cámara. En este dial tiene 4 posiciones para tener la cámara en color o en monocromo o con filtros artísticos o un generador
de color. Y en color y en monocromo lo que tienes son 4 perfiles de color y 4 perfiles monocromáticos. Es decir, te puedes crear 4 perfiles de película de color y 4 perfiles de película monocromática. Y luego tiene 5 bancos de memoria, con lo cual podrías tener 4 color, 4 monocromo para cada banco de memoria. O sea, podrías llegar a tener 20 películas de color y 20 películas de blanco y negro, y con girar el dial cambias de una película a otra. A mí me gusta mucho que hayan botones que hagan eso en vez de estar buscando en la pantalla el menú, submenú y tener que cambiar. Para mí son súper importantes los botones. Cuanto más botones tenga una cámara, para mí, más fácil de manejar. Mira, cambio de cámara y este botón de aquí que pone CP, ese es el botón de fotografía computacional. Así como en la otra cámara tenemos el Live ND, los filtros ND de 7 pasos, los GND de 3 pasos, la alta resolución, el apilado de enfoque, la exposición múltiple, todo este tipo de fotografía computacional, de procesado en cámara, lo tienes que asignar a botones en la otra cámara o irte al menú. En esta no, en ese botón tienes todas. Entonces pulsas el botón, giras el dial y cambias de una a otra. Es como muy rápido todo. Está pensada, es una cámara más creativa, invita a llevar objetivos prime, objetivos fijos, luminosos. Tenemos una batería de objetivos luminosos muy, muy chula, muy, muy potente. Es otro concepto de, digamos, otro perfil de fotógrafo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, más callejero, más... Es que la estética ya de por sí de la cámara va muy ligada a eso, ¿no? De calle, para de viaje. Fotografía de blanco y negro, y el blanco y negro en esta cámara es impresionante. Y puedes trabajar luego, esos perfiles que te decía que vienen ya de fábrica, tú luego te puedes crear los que quieras, ¿eh? Y puedes trabajar, por ejemplo, en el blanco y negro puedes añadir o quitar más o menos grano, puedes añadir viñeteados en positivo o en negativo, trabajar sobre las curvas de gradación, te puedes crear perfiles con 7 o 8 parámetros de nitidez. Sí, todo eso que tendrás que tocar luego en edición. Filtros de color, exacto. Tú te lo pero dejas te ya llevas de la foto cámara. hecha. Exactamente. No tienes que... Luego a lo mejor en casa toca otra cosa, pero eso que a ti te gusta, que lo tiene el 100% de tu fotografía, ya lo llevas de cámara. Incluso hay usuarios que, por ejemplo, este tipo de cosas las usan como tal, y luego hay otros usos como es, voy a poner la cámara emulando esto porque ya quiero ver la escena aplicando eso. Es decir, si te gusta determinado tipo de película, aunque luego lo afines en Lightroom o en Capture One o en cualquier software, pero dices, ya lo veo casi acabado en la cámara, porque a lo mejor la escena me pide más blanco y negro, me pide más un duotono, me pide más un color saturado. Pues en función de eso ya disparas, aunque luego te vayas con el RAW al ordenador y ya hagas tu procesado fino, ¿sabes? Sí, te hace una idea más directa del trabajo que estás haciendo. Pero bueno, verlo, como lo estás viendo en el JPG en pantalla, te orienta. Muy experimentado tienes que ser para ver una escena en blanco y negro. Como dices, no, hay que empezar a aprender a ver en blanco y negro, que vemos en color. Bueno, yo llevo muchos años intentándolo también. Vemos en color, son nuestros ojos, ¿qué vamos a hacer? Es complicado. Pero bueno, para eso tenemos las cámaras y las herramientas para que nos ayuden. En un momento determinado, o sea, el color lo tienes siempre, el archivo RAW tú lo tienes sin tocar y siempre puedes volver al color. Pero es verdad que hay escenas que en un momento determinado el color ayuda a la composición y otras veces el color despista en cuanto a estructuras, texturas y cosas así, ¿no? Entonces, oye, no pasa nada por ver en blanco y negro un momentito y decir, pues oye, mira, que en blanco y negro me dice cosas que en color no me dice. También sabes de composición, ¿no? Si igual vienes más de una vez aquí de invitado, ¿eh? Como te decía, me considero bastante hambriento de formación y durante muchísimos años, durante 15, 20 años, mi formación era prácticamente exclusivamente de técnica fotográfica de hierros, ¿no? De cámaras, de comportamiento de... Es verdad que también mi formación sobre gestión de color ya viene desde el principio, pero no la parte narrativa o la parte de composición como en los últimos 12, 15 años, ¿no? Y me he empapado y me empapo todos los días mucho tengo muchísimos libros y tengo verdaderos buenos referentes también. Y sobre todo, además, a veces me preguntan, ¿quiénes son tus referentes? Y pues es que son todos españoles, de los cuales me siento muy orgulloso. Evidentemente conozco referentes extranjeros, ¿no? Y sobre todo los históricos. Pero me bebo mucho de las fuentes nacionales porque el nivel de la fotografía en España es espectacular. Muy alto, ¿eh? Muy alto, sí. Pablo Martínez te pregúntale por el tema de que en la pantalla no dejan que se vea el RAW, que solo se mira el JPG. Sí, que hacemos fotos y nosotros realmente vemos la pantalla un JPG. La explicación es sencilla. Podría haber una solución, pero tendría que ser siempre tiene que ser una interpretación de ese RAW, porque un archivo RAW no es un archivo de imagen, un archivo de RAW no tiene color, un archivo RAW no tiene implementado nada, son solamente datos. Entonces es necesario convertir el archivo RAW a una imagen en color. Hay que incorporar el RGB, el rojo, verde y azul, para que luego lo pueda interpretar y la pantalla lo pueda enseñar. Entonces, lo que pasa que yo estoy de acuerdo con él en que no
el archivo RAW, pero sí lo más parecido a lo mejor un JPG de más de 8 bits. Entonces, con un JPG de más de 8 bits veríamos a lo mejor más. No sé si luego la pantalla sería capaz de reproducirlo. También teníamos que entrar en qué pantallas necesitan las cámaras para poder ver toda esa gama, ¿no? Todo ese gamut. Pero sí, estoy de acuerdo. Pero básicamente no enseñan el RAW porque el RAW no se puede enseñar, porque el RAW no es una foto. De hecho, las cámaras no están enseñando el JPG en alta resolución. Lo que están haciendo es una interpretación, porque si no sería inviable. O sea, por eso luego nos llevamos a pasar en casa. Esta foto que yo creía que se me había ido la luz a tomar por saco y resulta que no. Que incluso el detalle, tú amplías la fotografía en cámara y le das a la ampliación, al zoom máximo. Nuestras cámaras son 14 aumentos y tú dices, sí, intuyo, está enfocada, pero luego esta fotografía no tiene nada que ver con la fotografía final, con la fotografía en alta resolución, porque lo que está utilizando es un archivo más pequeño que te sirva de orientación, que te sirva. Al final tenemos que aprender, de alguna manera, aprendemos a interpretar lo que vemos en la pantalla o en el visor porque intuimos cómo será después. Es bastante cercano, pero ¿qué procesador necesitaríamos? Fíjate que nosotros hacemos 50 fotogramas por segundo en formato RAW. Imagínate, la cámara es capaz de enfocar en continuo a razón de disparos de 50 fotogramas por segundo. Y en ese lapso de tiempo, la cámara dispara los RAWs, los reenfoca, los procesa al JPG necesario para mostrarlo y luego te lo muestra. Claro, yo no digo que nada sea imposible porque nada es imposible. Podría ser, pero con la tecnología que hoy se está implementando en las cámaras, con los procesadores que hoy tenemos en las cámaras, de lo que estamos hablando, creo que está bastante lejos. Y si no está lejos porque existe, de hecho, el boom de la inteligencia artificial no está hoy en día en que se han inventado la inteligencia artificial y ahora, no, es que los chips de hoy en día son capaces de procesar toda esa información que ya se sabía hace 10 o 15 años que se podía programar. O sea, el secreto ha estado en los chips. Pues esto es igual. Seguramente la tecnología existe, pero de momento no es comercialmente viable o no la podríamos pagar o la podrían pagar unos pocos nada más. Con lo cual, también los negocios tienen que ser sostenibles. Es mi punto de vista, ¿no? De todas maneras, yo creo que nuestro ojo se hace también a nuestras propias pantallas. Cuando trabajamos mucho con una cámara, igual que somos capaces de hacernos con un cierto objetivo y cómo vamos a ver, porque sabemos ya cómo vamos a ver con cierto objetivo cuando nos acostumbramos, creo que también llegamos, esa pantalla la tomamos como una referencia. Yo siempre decimos que la pantalla la tenemos para ver el encuadre y para ver el enfoque y para decontar, porque para más información tenemos el histograma, pero es para asegurarnos de que el encuadre es el correcto que queremos, que no se nos pone ningún elemento raro y ya está, y para de contar. Es para eso, no vale para nada más. Sí, yo creo que las pantallas y los visores para analizar la foto no están. Mira, aquí Juanjo Gajete, que parece que te conoce, ¿te suena a ti? ¿Juanjo Gajete? Por Juanjo Gajete, no. Juanjos conozco varios. Pues te conoces, dice Tito, que viene a explicar todo, fuente de sabiduría fotográfica y con una humildad increíble. Siempre se aprende contigo y con estos dos prendas. Dos prendas. Hoy falta una prenda, falta el tanga. Hoy que estaba malito. Pero bueno, a ti te pueden ver o hacéis vídeos. Yo he visto algún vídeo tuyo en el canal oficial de OM System, ¿no? Aquí en YouTube. Sí, es omsystem.cámaras. Es un canal internacional. Hay contenidos en todos los idiomas y todos los contenidos en español son míos. Luego los pondremos aquí en tu Instagram. Si no te importa, se lo compartimos por si quieren ver fotos y todo. No, hombre, no, encantado, por supuesto. Ya te digo que no soy un referente de nada, pero a mí Instagram, por ejemplo, me viene muy bien para estar en contacto con muchísima gente. O sea, hay gente que a lo mejor me ve en el canal y a veces me preguntan, intento responder a todo el mundo. O sea, yo no me escondo, lo que pasa es que el tiempo es limitado, pero mi Instagram está, también digo que es un canal privado, personal, quiero decir. No es el canal de OM System, aunque el contenido es fotográfico y el 99%, o sea, no me escriben por Instagram para preguntarme por la familia. Me escriben para preguntarme cosas sobre OM System, sobre procedimientos, procesos, compras, productos, lo que sea, e intento responder a todo el mundo. A fecha de hoy y a estas alturas no tengo ninguna por responder. Entonces sí, ningún problema. Una cosa muy importante que no quería que se pasara, que el tema, me lo comentaste tú allí, en iPhone, que OM System habéis hecho el trabajo de que la gente pueda probar las cámaras de una manera muy chula. ¿Nos lo puedes contar así brevemente y cosas? Muy rápidamente. Claro que sí, David. Claro que sí. Hay dos cosas que creo que son muy interesantes. Una es probar equipo. En nuestra página web hay dos opciones en el apartado de soporte y uno es prueba equipo y otro es te compramos tu equipo si quieres. Probar equipo significa que tú puedes pedir una cámara y hasta 5 objetivos en función de lo que busques, tu disciplina. Entonces se te envía a casa, es totalmente gratuito. Lo
único que se pide es como cuando alquilas un coche, una tarjeta de crédito por un tema de depósito, pero no se hace ningún cargo a la cuenta ni nada, ¿eh? Y lo tienes una semana y a la vuelta, cuando lo devuelves, decides si lo compras o no. Fíjate hasta qué punto tenemos muy claro que no tenemos nada que esconder. Nosotros no vendemos, no, es lo mejor, cómpratelo. No. ¿Tienes dudas? ¿No me crees? Coge un equipo que te lo mandamos a casa, lo pruebas y sacas tu propio criterio y ya está. Y es más, si tienes equipo antiguo, ya sea de Olympus, de OM System o de cualquier otra marca, si tienes reflex, si quieres dar el salto a sin espejo, o también hay un área donde es renueva tu equipo y entonces tú dices, tengo esto y esto y lo quiero utilizar como moneda de cambio. Entonces hay un cuestionario muy breve y muy sencillito, como está nuevo, sin estrenar, usado, muy usado, lo que sea, en función de eso te hacen una valoración y todo esto es muy rápido, te hacen una valoración. Si esa valoración te encaja, te lo recogen en casa, tú no tienes que enviar nada, te lo mandan a recoger por medio de una etiqueta de DHL, te lo mandan a recoger, va a la central nuestra en Alemania, ven si se corresponde el estado que tú has dicho en el que está con el estado en el que está, se da conformidad a la valoración y se te da un cupón de descuento por el valor de tu equipo. El equipo ya se lo quedan en la central y tú puedes comprar lo que quieras, que se te descontará el valor de tu equipo en tu nueva compra. Es que más fácil no puede ser. Pues precisamente por esto de probar el equipo y tal, nos dimos cuenta que Tito no seguía en el podcast, porque esto fue fue de sorpresa. Yo fui al stand, como digo, en iPhone, estoy hablando con él, me dejó ver las cámaras, usarlas, no llegué a hacer una foto, o sea, probar no, pero sí que me sorprendió el peso del equipo y me ha acostumbrado al mío, que yo llevo una mula, no hace falta llevar una mula casi, yo ya me estoy haciendo, también tengo mi achaque y ya empiezo a pesar más de la cuenta y me sorprendió muchísimo. Y me comentaste lo de probar, digo, pues tenemos un canal que igual sí que interesaría probarlo para algún día, mira, por la tarde. Y entonces me preguntaste que cuál era y cuando te dije, digo, pues si yo escucho en el podcast, digo, venga ya, ¿en serio? O sea, encontramos un oyente, pues me dio mucha alegría. Y digo, mira, está guay. Por suerte, por desgracia, mucho contenido de fotografía en podcast no hay, ya va habiendo, ya hay. Yo soy consumidor de podcast desde hace muchísimos años, desde hace 10 o 12 años, porque sabes que también Olympus tenemos grabadoras de voz. De hecho, el microcassette de las grabadoras de microcassette lo inventó Olympus en su momento. Sí, de los espías. Sí. Y entonces, a raíz de esto, como también hacemos trabajos para podcasters, etcétera, yo me aficioné a los podcasts hace 10 o 12 años y escucho muchos podcasts, fundamentalmente de historia, me gusta bastante la historia, pero sobre todo también de fotografía. Y claro, en fotografía vosotros no podéis faltar. Y creo que aportamos nuestro granito de arena. Por supuestísimo. Aparte es divertidísimo. Yo me lo paso muy bien con vosotros porque es muy informal. Sí, y además somos así. Pues es muy de agradecer, sí. No creamos un personaje, somos así. Que le gusta y que pues no. Es muy de agradecer porque además esto está para divertirnos. Por lo menos en mi caso, en mi profesión, porque trabajo para una marca, pero es mi afición, es mi pasión y se trata de divertirse y de pasarlo bien y de hacer amigos y de compartir. Bueno, chicos, a ver, Tito viene de un directo anterior de 1h30 que ha hecho. Sí. Y luego se ha metido aquí, que llevamos casi 1h15. Entonces, sí, es cierto que hoy tocaba directo también con OM System. Tito, estás invitado para cuando quieras venir aquí otra vez. Yo será encantado. Un placer. ¿Esta es tu casa? Sí. Será un placer, encantado. Si un día se nos ocurre hablar de alguna disciplina en concreto, algún día fotográfica o lo que sea, hablar de equipo para ya cosas más concretas, acotar un poco más. Además, me encanta, me gusta mucho hablar, como habrás podido comprobar. Eso está muy bien. Nos gustan los invitados que hablen, porque es que nos quitan trabajo. Sobre todo si es hablar de fotografía y de campo, soy bastante parlante. Muchas gracias por haber venido con nosotros. Estás invitado cuando tú quieras. Tú y Adelina, que también está por aquí, que estará... Adelina ya ha venido 2 veces, ¿eh? Algo más de vista. Sí, he escuchado los podcasts de Adelina también. Y seguramente una tercera, vamos. Estoy totalmente seguro. Muchas gracias. Será un placer y nada, David. Dale un abrazo a Carlos también y que se recupere pronto. A ver si se recupera pronto, está aquí con nosotros. Y cuando esté, pues va a venir otra vez. Y que, vamos, juntaros los dos ya tiene que ser. Ya es sabiduría plus. Yo el becayo os dejo hablar a los dos y aprendo un montón. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Vamos a dejar ya a Tito que se vaya a cenar, que lleva toda la tarde currando. Recordad que todos los jueves el programa a las 8 de la tarde. A la semana siguiente la subimos por otro podcast. Podéis ser miembro aquí en el canal de YouTube por 4,99 al mes con un montón de vídeos exclusivos y todo. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. A ver si Chao. puedo esperar. Nos vemos.